Es una pregunta precisa para el punto, porque efectivamente, lo dijo la propia fiscal de la Nación en sus discursos de apertura del año, que les han dado a la Fiscalía, le han dado menos presupuesto. Si no me equivoco, alrededor del 38% de lo que se había pedido. Y aquí hay que hacer también un paréntesis respecto a que quienes deciden los presupuestos, tú sabes, cada año son, ¿no? Está entre el Ministerio de Economía, el Ejecutivo y también el Congreso, que decide aprobar las partidas presupuestales. Entonces, de alguna manera, la Fiscalía, que es un importante brazo de investigación, se ve limitado de alguna manera por los poderes políticos. Buenas tardes, Karina. Como bien dices, esa Fiscalía tiene a su cargo el caso Vladimir Cerrón, que también implica por testigos a la hoy presidenta Dina Boluarte, porque efectivamente actuaba en lo que tenía que ver con la tesorería y la recaudación de los fondos del partido. Y en específico lo que se indica es que abrió efectivamente esas cuentas mancomunadas donde se depositaba el dinero que había sido recaudado por estos cobros de cupos en Junín, ¿no? Se denunció el cobro de cupos a los propios funcionarios también para poder tener una gran bolsa para el partido. Ese expediente se encuentra en ese despacho de la Fiscalía de Lavado de Activos, que investiga a todos los dinámicos del centro, Vladimir Cerrón, Dina Boluarte, los demás personajes, pero hay otro expediente muy importante, Karina. El expediente relacionado a las denuncias que hizo Henry Shimabukuro, recordarás, de haber aportado casi 1 millón de soles, 800.000 y tanto, a Dina Boluarte en efectivo, en pasajes, en solventar sus viajes a provincia durante la campaña. También está el importante caso del empresario Eduvigis Beltrán, el de conservas. Recordarán tus televidentes y escuchas que se denunció por testimonio que este empresario había entregado bajo la mesa por lo menos 150.000 soles que tampoco fueron declarados ante la OMPE. Y otro caso más, el que denunciamos en efecto en Cuarto Poder, que es de este empresario grifero, Edwin Pinedo, quien también, según testimonio, había acordado cargar la flota vehicular de la campaña de la hoy presidenta Dina Boluarte. Bueno, lo que denunciamos ayer es que estas fiscalías de pronto se han ido ajustando, se dejaron de pagar a los asistentes fiscales, que es la masa operativa de la Fiscalía, y han renunciado en masa. Y se vienen etapas importantes, Karina, porque tú sabes que toda investigación es ya una estrategia de los testigos o investigados, es no acudir a la primera ni a la segunda cita para declarar, por ejemplo, ¿no? Entonces, no van a las citas y ya entran en la etapa ahorita crucial para que tengan que acudir en masa. Son, en el caso de los aportantes no declarados, Shimabukuro, Beltrán, Pinedo, más de 120 diligencias programadas. Personas a las que ya se les está llamando de grado o fuerza, que tienen que ir a la Fiscalía a declarar. Y necesitas personal para agilizar el tema. Claro, digamos, es como explicarle a las personas, el fiscal interroga, ¿no? El fiscal tiene que interrogar, el fiscal también tiene que escribir, también tiene que transcribir lo que dicen, también tiene que arreglar los documentos. En realidad un trabajo en una fiscalía es un trabajo maratónico donde se necesita equipo, ¿no? Se necesita citar las diligencias. Claro, no puede hacer todo a la vez. No puede hacer todo a la vez, pero Carla, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Es decir, ¿por qué estas fiscalías son las cenicientas, son las fiscalías pobres? ¿Por qué les está pasando esto? ¿O es que llegaron las vacas flacas para todo el Ministerio Público? ¿Todas las fiscalías están en la misma situación? Es una pregunta precisa para el punto, porque efectivamente lo dijo la propia fiscal de la Nación en sus discursos de apertura del año, que les han dado a la Fiscalía, le han dado menos presupuesto. Si no me equivoco, alrededor del 38% de lo que se había pedido. Y aquí hay que hacer también un paréntesis respecto a que quienes deciden los presupuestos, tú sabes, cada año son, ¿no? Está entre el Ministerio de Economía, el Ejecutivo y también el Congreso, que decide aprobar las partidas presupuestales.
Entonces, de alguna manera, la Fiscalía, que es un importante brazo de investigación, se ve limitado de alguna manera por los poderes políticos. Pero, ahí vamos al punto, más allá de eso, estas fiscalías son las especialmente sensibles y afectadas. ¿Por qué? He hablado con fiscales de otro tipo de especialidades y sí están cambiando locadores por concursos CAS, es una especie de planilla que tiene el Estado. Es decir, no se están quedando descalabrados. Pero las fiscalías especializadas, como estas de lavado de activos, tan importante que tienen, repito, el caso de la hoy presidenta Dina Boluarte, están especialmente descalabradas porque eran las que necesitaban más personal extra, digamos, recibos por honorarios. Entonces, por ejemplo, en una de esas despachos tienes a 14 asistentes fiscales. Los 14 se han ido porque no solamente no había promesa de renovar contrato, Karina, sino que encima no les estaban pagando. Estas fiscalías son las especialmente sensibles, pero un dato adicional que va a pelo con tu pregunta, y es que sí se han convocado plazas CAS para contratar asistencias fiscales, pero para otras fiscalías, para otros despachos, para otros casos seguramente que importantes, pero no tan impactantes o relevantes como son los del caso Boluarte. A estas sí se ha pedido, pero a estas no. Y esta fiscalía está encabezada por Richard Rojas, ¿no? Así es. Richard Rojas, de lavado de activos, tiene varios despachos, ¿no? Entonces, el tercer despacho, que es el que tiene este fiscal Astor Cóndor, a quien tuvimos que abordar, porque de verdad hay un hermetismo terrible en la fiscalía, porque no quieren declarar los fiscales por temores a procesos disciplinarios, por hablar con la prensa. Lo tuvimos que esperar, abordar afuera de sus oficinas. Él es el que lleva especialmente los casos Beltrán, Pinedo, Shimabukuro y aportes no declarados a Dina Boluarte. Claro, pero lo que pasa es que nadie hablaba tanto como Rafael Vela, ¿no? Y nadie superaba a José Domingo Pérez. Estos fiscales de la fiscalía que maneja Richard Rojas siempre han sido un perfil un poco más bajo. Sí, es cierto. Totalmente cierto. Ellos siempre, digamos que, supongo yo que respetan un poco la línea de la vocería, ¿no? Pero sí es cierto también, Karina, que la fiscal de la Nación en su discurso de apertura dijo que iba a haber mucho comunicación y respeto a la prensa, pero nosotros nos estamos viendo afectados porque cada vez es más difícil poder acceder a información que debería ser pública, porque recordemos que los fiscales son quienes llevan los procesos de investigación. Entonces no quiero que me digan una infidencia, en este caso que es más, malogre el proceso de investigación, no, nadie está pidiendo eso, sino tener informada a la población. Que en este caso es que la denuncia nos llega por el lado de los locadores, porque los locadores que saben que nosotros hemos denunciado, por ejemplo, como te repito, el caso Pinedo en específico, y hemos aportado en el caso Beltrán en investigaciones periodísticas. Entonces los locadores, que son los que la están sufriendo, se comunican con nosotros y nos dicen, estamos dejando, y nos duele, y sabemos que esos expedientes se van a quedar al aire, porque se tienen que mover. Karina, cuando llegan las fechas de cierre, un juez puede decir, ya venció el plazo de investigación, y se archivan los casos, así de terrible y de sencillo. Claro, y además tú me estás hablando de temas de Dina Boluarte, de los aportes no justificados ante la OMPE, aportes en la sombra, pero también temas tan sensibles como del fugado Vladimir Cerrón. Es decir, aquí es un tema bastante escabroso, porque Vladimir Cerrón, aunque se jale los pelos diciendo que no tiene que no es el portero, es más que el portero, tiene una bancada, hay una alianza Fuji cerronista. Entonces, ¿qué hay ahí detrás para que no se le den todos los elementos que necesita? Porque austeridad en la Fiscalía no hemos visto, ni en el Ejecutivo. La fiscal se acaba de ir a un viaje donde le han dado también unos viáticos más para que se tome su foto con el Papa. Sí, efectivamente, como lo reportó Hildebrand en sus 13, por documentos que ellos accedieron, en realidad ha sido impresionante que se ha dado en bolsas de viaje alrededor de $30,000
a la fiscal de la Nación. Su vocería indica que ella ha devuelto buena parte, pero no deja de impresionar que, por ejemplo, pueda gastarse 500 soles en chocolatería suiza, y que en todo caso tiene el derecho, si le gustan los chocolates suizos, pero con la suya, que se lo coma con su plata. Y además ahora ya hemos aprendido que los Godiva no eran tan caros, ¿no? A comparación de los gustos de la fiscal, ¿no? No, y nos hace recordar, bueno, pero en todo caso hasta podemos decir que hasta Nadine era con su plata, ¿no? En el caso de la fiscal de la Nación, no, era con la nuestra, de la Nadine. Claro, claro, sí, claro. La tarjeta de su... Claro, sí. Bueno, pero la cosa es que austeridad parece que no hay. Ahora mismo que también estábamos hablando que en el MINSA no hay austeridad, ¿no? Entonces, pero parece que cuando es para el resto sí hay austeridad, el resto de todos los peruanos, porque son delitos que afectan a todos los peruanos, ¿no? Porque es corrupción y cuando los corruptos llegan al poder, en realidad es para beneficiarse ellos. Yo estaba viendo otra nota de Cuarto Poder donde se habían traído abajo una licitación que beneficiaba a 3.000 colegios con internet. ¿Y por qué? Porque no hay plata. Entonces... No, pero incluso, claro, eso es increíble, porque incluso nosotros siempre sospechamos de actos de corrupción, porque en el caso que denunció Alcides Hoyos del tema de los colegios, era increíble porque tú cuando convocas, Karina, nosotras por el quehacer conocemos un poco, cuentas con un presupuesto, para convocar licitaciones. Acá, ¿qué pasó? No ganó el que yo quise y por eso anulo diciendo, no, es que de pronto no, se me fue el presupuesto, ya no hay. O sea, todo, y los chicos a nivel nacional se quedan sin internet. O sea, ¿qué en estas épocas, qué clase de estudio se puede pretender en los chicos secundarios, sobre todo sin internet, sin acceso a la información, ¿no? Global? Sí, y además diera la impresión con esto que tú nos cuentas de que las fiscalías se quedan sin el número de trabajadores que se necesita y que no son llenadas las plazas, es que por eso los juicios son tan largos. Ya la justicia es un martirio. Entonces, esto hace que se vuelva cada vez peor y que justicia que no llega a tiempo no es justicia, pues. Karina, ahí subrayo una cosa. Los propios investigados han empezado a presentar quejas ante el Poder Judicial porque, por ejemplo, estas fiscalías no tienen máquinas para digitalizar los escritos. Entonces quieren para su proceso de defensa una copia digitalizada de algo, se paga la tasa judicial del caso, pero la fiscalía no tiene, o sea, vamos a hacer que los fiscales ahora traigan sus impresoras de sus casas y empiecen a digitalizar ellos a mano, porque tampoco hay asistentes fiscales, los escritos para presentar a los investigados. O sea, si vamos a llegar a ese nivel, imagínate qué decadencia. Qué decadencia. Es que lo único que me hace pensar que los taitas de Sarita Colonia y de las cárceles están mejor equipados que los fiscales, porque de verdad que tú vas y tienen todas las comodidades habidas y por haber, y por eso es que extorsionan a medio Perú. Pero ¿cómo es posible que se llegue a esta situación? Ahí tienen, por si acaso, ahí tienen a la organización criminal de Perú Libre y tienen todas las pesquisas que se deben hacer a la presidenta de la República para saber quién nos está gobernando, ni más ni menos, ¿no? Es pelear una guerra sin las herramientas, sin las armas, ¿no? Es pelear la guerra contra la corrupción, en este caso el lavado de activos, pero te quitan las herramientas. ¿Cómo vas a pelear así? Lavado de activos, que se supone el delito a que todo el mundo le tiene miedo porque te dan la vuelta, pero la vuelta sin nada, yo no sé en qué va a quedar. Muchas gracias a Carla Ramírez, periodista de Cuarto Poder, que nos ha dado detalles de la nota que ha presentado ayer. Muchas gracias, de verdad, paupérrimo, ¿no?